¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Bienvenidos al jueves 14 de mayo, a una jornada fría. ¿Cómo te va, Pau? Buen día. Tuviste que pensar qué día era. Sí, y aparte cuando pensé y confirmé el día que era, dije cumpleaños del Club Nacional de Fútbol. Felicidades a todos los tricolores. Feliz cumple. Sí, para la vos verdad también. te tengo que decir que, bueno, gracias, que anoche empecé a escuchar los ruidos de los fuegos artificiales, no entía nada, porque no está, o sea, en este contexto, fuegos artificiales era rarísimo. Y ahí me di cuenta de qué era. Me di cuenta al toque porque sí, ya un rato antes me dije, 14 de mayo, se vienen los cohetes. Es una costumbre de los últimos años que los dos equipos grandes festejen así con fuegos artificiales y cohetes. Y no me sorprendió, lo que sí hizo fue meterse justo en el momento que me estaba durmiendo. Pero así estaba, viste, vos te tapás y decís, está listo, me dejo llevar. Cuando me estaba dejando llevar, pa. Sí, ahí está. No, yo todavía tenía para un rato despierta y la verdad es que no tenía presente la fecha, ¿no? Así que me costó entender qué era lo que estaba pasando. La típica de primero pensar que son tiros, ¿viste? La típica. Claro, siempre claro. me decís que estos son tiros. ¿Qué está pasando? 121 años para la institución tricolor. Entonces, tenemos una mañana bastante fría. Ya les paso la temperatura en este momento. Miren, en el sur del país hay 12 grados. En comparación con mañanas que estuvieron peor, digo, no es tan malo, ¿no? Pero la sensación térmica hasta ahora en el sur es de menos de 12 grados, seguro. 66% de la humedad y la máxima hoy será de 16. Claro y algo nuboso en la mañana con periodos de nuboso y neblinas, y de tarde claro y algo nuboso con periodos de nuboso. Ese es el panorama en el sur, también en el este. Vamos a ver cómo está la cosa en el centro de Uruguay y en el litoral norte también. 5 grados ahora, 99% de humedad y la máxima será de 16. Y en el norte, en este momento, ya les digo, según Inumet, hay ahora 7 grados con 4 décimas, 85% de humedad, la máxima será de 18 y la jornada se presentará clara y algo nubosa con periodos de nuboso y neblinas y bancos de niebla. Todo pasa. Las noticias en bandeja. Extraditaron esta mañana en un importante dispositivo de seguridad al narco mexicano Gerardo González Valencia, líder de la banda Los Queenies, que se encontraba recluido en el penal de Libertad. Sobre las 4:15 de la madrugada, según informó Subrayado, fue trasladado en un gran operativo en caravana desde la cárcel hasta el aeropuerto de Carrasco para concretar su viaje a los Estados Unidos. Voló hace 25 minutos hacia Norteamérica. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca quitó de la Ley de Urgente Consideración artículos que habilitaban a sociedades anónimas sin nominar a ser dueñas de tierras. Estos cambios iban en contra de una ley aprobada por el Frente Amplio que obligaba a esas sociedades anónimas, propietarias de campos, a brindar los nombres de sus titulares. Imputaron sin prisión a 5 personas por explotación sexual de adolescentes y dispusieron la prohibición de acercamiento a las víctimas. Los involucrados son un diputado suplente del Partido Colorado, Nicolás Ortiz, un ex juez, el dueño de una discoteca electrónica, un arquitecto y un ex asesor de Ursea. Apareció en Rocha, sana y salva, Claudia Giraldo, la mujer colombiana de 39 años que estaba desaparecida desde el 25 de abril. Fue encontrada en el balneario San Antonio, a 5 kilómetros de Santa Isabel de la Pedrera, lugar donde había sido vista por última vez. Presenta un buen estado de salud y estuvo declarando ante la Fiscalía durante varias horas. El nuevo coronavirus podría no desaparecer nunca y convertirse en una enfermedad con la que la humanidad tendrá que aprender a convivir, advirtió la Organización Mundial de la Salud, mientras la cifra global de muertos se acerca a 300.000. A medida que los países comienzan a levantar gradualmente las restricciones, la OMS emitió un mensaje de alerta para los gobiernos y la idea es que estos no bajen la guardia. Mientras Alemania se prepara para volver al fútbol este sábado, en nuestro continente hay muchas cosas por resolver antes de retomar la actividad. Sudamérica volverá a sus competiciones de fútbol cuando las condiciones sanitarias lo permitan, resolvió ayer la Conmebol en una reunión ejecutiva por videoconferencia. Todo pasa. Con Mariano López y Paula Barquet. Antes de comenzar con el desarrollo de la información, les contamos que hoy estaremos entrevistando a Elena Zaffaroni, de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos durante la dictadura.
en la previa a una marcha del silencio que será virtual, ¿no? Que no tendrá la tradicional movilización por 18 de julio. Y más tarde vamos a conversar con Pablo Hapkin, que es intendente de Rosario, República Argentina, porque esa ciudad es una excepción en el país vecino, ya que no tienen casos positivos de COVID-19 desde hace 15 días ya. Y bueno, después tendremos... Y más tarde la columna de Mario Marcelo, por supuesto. En el cumpleaños de la institución tricolor, como decíamos al principio. Vamos a ver si Mario recuerda a los del Parque Central, a los de la Blanqueada. Yo creo que sí. Creo que sí, como nos los va a felicitar y todo. Capaz que hasta pasa el himno y todo. Yo creo que hoy debería pasar un fragmento del himno tricolor. Vamos al desarrollo de las noticias. Después se tiene que acordar en septiembre de Peñarol, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Vamos con el desarrollo de las noticias y les contamos que se cumplieron 2 meses ayer de la llegada del nuevo coronavirus a Uruguay. Por eso los números que se presentaban de nochecita eran significativos, ¿no? Eran para pasar raya y ver cómo estamos a 2 meses de ingresada la enfermedad. Les paso lo que son los datos. Ayer la buena novedad, la buena noticia es que hubo solamente 2 casos nuevos de COVID-19 en Uruguay. A exactamente 2 meses de la declaración de la emergencia sanitaria por coronavirus, nuestro país lleva contados oficialmente 719 casos positivos de COVID-19. Ayer se procesaron 709 análisis con 700 resultados negativos y 9 positivos. Sin embargo, solo se agregaron 2 nuevas personas infectadas. Los demás testeos positivos refieren a personas que se hicieron ya más de una vez el análisis. Desde que se declaró la emergencia sanitaria, se procesaron 30.209 test con 29.357 negativos y 852 positivos. Del total de casos positivos, 545 ya se recuperaron. Esta es una cifra importante. Hay 545 personas recuperadas, curadas, y 19 lamentablemente fallecieron. Actualmente hay 155 casos activos, personas que están cursando la enfermedad, 8 de ellas en cuidados intensivos. No hay nadie en cuidados intermedios. Del total de casos positivos confirmados, 101 corresponden a personal de la salud, 90 de ellos ya se recuperaron, 10 están cursando la enfermedad y 1 falleció. Los departamentos con casos activos confirmados son 8. Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera, San José y 33. En otro orden, les tenemos que contar que harán testeos a habitantes de la frontera con Brasil por el aumento de casos en el país vecino. Los 2 fallecidos por coronavirus en Quaraí, en Brasil, en la frontera con Artigas, otros 2 en Rivera, casos positivos en Rivera, no estoy diciendo, y la confirmación de casos positivos de trabajadores brasileños en 33 están preocupando al gobierno, y hoy el diario El País informa que van a agilizar el trámite con estos testeos, ¿no? Las autoridades están preocupadas por la posibilidad de la llegada del virus a territorio nacional a través de esa frontera con Brasil, sobre todo en los lugares donde hay frontera seca, donde la línea divisoria está ahí y hay una avenida que separa un país del otro. En las últimas horas en el país vecino aumentaron los casos confirmados, así como los fallecidos por la enfermedad, según los reportes del Ministerio de Salud. Mientras tanto, en el directorio de ACE definieron testear a habitantes de algunas ciudades y localidades de la frontera con Brasil, entre ellas en Artigas, Rivera, Isidoro Noblía y también en Aceguá, en Cerro Largo. En ACE informaron al diario El País que la idea es realizar test aleatorios a personas en zonas delimitadas y que no se descarta aplicarlas sobre todo a maestras de las escuelas rurales. Se trata de una de las mayores preocupaciones del presidente Luis Lacalle Pou, que justamente visitó esa zona de Cerro Largo la semana pasada y hoy va a estar en Río Negro, en Nuevo Berlín. Hoy, como decíamos, el mandatario va a ir junto a Javier García, junto al ministro de Defensa, a esa otra zona. Visitó la semana pasada Isidoro Noblía y Aceguá, cerca de la frontera con Brasil. Hoy opta por ir cerca de la frontera con Argentina, al departamento de Río Negro. Una de las situaciones que más inquietan al Poder Ejecutivo es entonces la llegada de los trabajadores desde Brasil, ¿no? Sobre todo a Artigas por la zafra de la caña de azúcar, o a 33 para emplearse en las cementeras, algo que ya trajo problemas. Bueno, esta situación fue trasladada ayer en estos mismos términos al ministro Daniel Salinas, al ministro de Salud,
por parte de las autoridades de la FEMI, de la Federación Médica del Interior, junto al reclamo de aplicar mayores controles para prevenir contagios por coronavirus en la frontera. Según informa El País, la presidenta de la FEMI, Patricia Nava, le dijo al matutino que pidió a Salinas tener una cierta consideración en lo que tiene que ver con los controles para que sea una zona mucho más controlada por el pasaje de personas de un lado al otro. Reclamó también al secretario de Estado ponerse en contacto con sus pares de los estados brasileños para optimizar recursos y tener políticas de protección hacia la población y el personal que trabaja en la salud, al igual que ocurre en el territorio uruguayo. Y en ese sentido, Nava contó que Salinas ya tiene entre sus planes comunicarse con las autoridades brasileñas. A la FEMI le preocupa concretamente la situación de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Rocha y 33, y la presidenta de esa federación consideró que en Brasil es totalmente diferente a cómo trabajamos en Uruguay y que, en este sentido, si bien ya existe una respuesta del gobierno, la misma debe ser mayor. Y a propósito de Salinas, les tenemos que recordar también que ayer, en una entrevista que publicó La Mañana, él afirmó que Uruguay hoy está en los mejores niveles del mundo en su respuesta a la pandemia. Lo dijo Salinas en esta entrevista con La Mañana, y agregó el ministro que no hay que relajarse, ¿no? Venimos muy bien, pero no tenemos que relajar los controles, y las actividades solo deben abrirse en forma gradual. Me quedé pensando lo que reclamaba la presidenta de la FEMI de este contacto con autoridades brasileñas, que es algo que también se habló bastante la semana pasada, cuando la calle Pou estuvo en Cerro Largo. Se dijo que iba a haber una salud binacional y que ya se habían puesto en contacto con las autoridades del otro lado de la frontera. No sé qué tanto habrán avanzado en ese caso, pero ya esa iniciativa ya estaba planteada, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema, porque la fiscal penal, Darviña Viera, imputó a 5 personas por un delito de explotación sexual de menores y dispuso la prohibición de acercamiento a las víctimas, aunque no pidió la prisión preventiva de los imputados. Los 5 imputados son, como decíamos hace un ratito en títulos, un ex juez, un legislador suplente del Partido Colorado, el dueño de una discoteca, un arquitecto y un ex asesor de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA. La investigación comenzó en Maldonado, fue después de una denuncia, se incautaron los celulares de las víctimas y desde allí se llegó a los involucrados en el caso. Esto es lo que explicaba la fiscal en una rueda de prensa después de la audiencia de formalización. Se comenzó a raíz de una denuncia que hubo en la ciudad de Maldonado, y luego de eso, al poco tiempo se incautaron celulares de las adolescentes y de ahí surgieron una cantidad de... La Fiscalía comenzó a investigar y conjuntamente con la policía de Interpol, y bueno, hasta que llegamos a esto. La fiscal también advirtió que hay más personas involucradas y esto puede llegar a derivar en otros detenidos en los próximos días. Delitos Especiales de Interpol fue el encargado de llevar adelante la investigación con un operativo enfocado en fiestas electrónicas en las que se reclutaba a menores de edad a quienes se pagaba a cambio de sexo. Los contactos comenzaron a través de una página web, una especie de avisos clasificados, donde las personas ofrecen servicios sexuales de toda clase y sin pagar comisiones. De acuerdo al dictamen de la fiscal, los delitos imputados son entonces los siguientes. El legislador suplente fue imputado por reiterados delitos de retribución a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales. Al ex juez se lo imputa por prometer pagar a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales en reiteración real con la modalidad de ofrecimiento de estupefacientes. Estoy leyendo textual el pedido de la fiscal Viera. El tercero de los involucrados fue imputado por reiterados delitos de retribución a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales en reiteración real con reiterados delitos de suministro de estupefacientes también. El cuarto fue imputado de reiterados delitos de retribución a una adolescente a cambio de ejecución de actos sexuales y el quinto fue imputado por reiterados delitos de retribución a una adolescente a cambio también de la ejecución de actos sexuales. La fiscal dijo que si bien el delito no es excarcelable, en esta etapa no creyó necesario pedir la prisión preventiva, lo que no quita que cuando se haga el juicio se determine, por supuesto, la condena con prisión efectiva.
Bueno, la Fiscalía consideró que en esta oportunidad no era necesaria por ahora y sin perjuicio la prisión preventiva, por lo que solicitó medidas de no acercamiento o comunicación con las víctimas por cualquier medio y la fijación de domicilio. ¿Los empresarios y personas vinculadas a la política? Hay personas, sí. Y hay un ex juez. También. Bueno, ¿y quiénes? Vamos a empezar a hablar un poquito de quiénes son. El sector Ciudadanos del Partido Colorado hizo público el nombre del diputado suplente y anunció que fue suspendido de forma provisoria del sector y de sus derechos partidarios. Se trata de Nicolás Ortiz, según el comunicado que publicó el canciller Ernesto Talvi, líder de Ciudadanos, que también publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: siempre vamos a defender la presunción de inocencia, pero Ciudadanos no habrá de tolerar conductas que atenten contra la decencia básica en ninguna dimensión, y por eso tomó las siguientes medidas a raíz de la investigación de la justicia penal a un diputado suplente del sector. Esto es lo que decía Talvi en Twitter, y en ese mismo tuit compartía el documento entonces que indicaba la suspensión del dirigente. Y después Ignacio Durán, que es abogado del dueño de la discoteca que fue imputado, aseguró que su cliente tenía solamente una relación de amistad con las víctimas y que lo único que hizo fue regalarles alguna vez entradas para un boliche. Mi cliente, contrariamente a otros de los que están siendo investigados, tenía una relación de amistad porque él organiza eventos musicales, conocía a algunas de las víctimas y bueno, simplemente una relación de amistad que nada tiene que ver con lo que se está investigando, y por eso nos opusimos en la audiencia con la retribución o promesa de retribución de algo a cambio de un favor sexual, ¿no? ¿Y qué es lo que lo vincula de acuerdo a esos elementos que aparecen en los celulares, por lo menos de lo que expuso la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía entiende que se trata de una operación, por eso se está investigando y de hecho se le dio el carácter de reservado, y entiende que mi cliente, como les facilitó en alguna oportunidad entradas para ir a alguna fiesta, entiende, como lo dice la norma, y ahí sí es cierto, que bueno, que se puede ser dinero o entrega de cualquier otra ventaja que tenga contenido económico. La entrega de estas entradas por parte de mi cliente fue en una relación de amistad que tenía con estas personas, como las tiene con otras tantas. Incluso ellos disponen de entradas para ofrecer a mucha gente para que las fiestas se llenen, y bueno, por eso nos opusimos enfáticamente a que en este caso hubiera entrega de entradas o de otra cosa para tener un favor sexual, ¿no? Por otra parte, Martín Frustacchi, que es abogado del ex juez penal y del abogado y docente universitario de Derecho, aseguró que sus clientes no sabían que las víctimas eran menores de edad, que es un argumento recurrente en estos casos. De ninguna manera estaban en conocimiento de que eran menores de edad. Justamente esta figura delictiva es un delito de peligro. Cuando hablamos de un delito de peligro significa que por la mera puesta en peligro bien jurídico tutelado, en este caso que se tutela lo que es la integridad de las menores, de personas menores de edad, se podría estar cometiendo el delito. Por eso les reitero que estamos recién comenzando, recién está todo muy fresco. ¿Cómo llegan las dos personas detenidas por qué? No, llega justamente por una incautación que hay de unos teléfonos y de ese teléfono se extraen ciertos datos y se derivan a ciertas personas, que conllevan al inicio de lo que era la investigación en Interpol. ¿Pero que era un chat, una página web? No, o sea, se incauta un teléfono y luego de ese teléfono ahí surgen ciertas informaciones. Más información precisa no puedo dar porque justamente tampoco quiero que se preserve lo que es la investigación, ¿no? Bueno, y los abogados del diputado suplente, que son Andrés Ojeda y Federico Ravera, señalaron que se van a pronunciar sobre el caso recién después de que se profundice la investigación. La investigación entonces tiene puntos de contacto con el hallazgo en marzo de un cadáver de una joven, de 17 años a orillas del arroyo Solís Chico. Esta joven está vinculada al sitio web donde estas personas contactaban a las adolescentes. La víctima había partido desde Tres Cruces, no se supo más de ella hasta que se supo finalmente que había fallecido. Los investigadores dieron con una amiga de ella y se supo entonces que ambas habían denunciado por abuso sexual a un hombre. A su vez, el denunciado las acusó de extorsión, así que está complicada esa trama. La fiscal Viera dijo que las retribuciones a menores se hacían con pagos en efectivo, pero también con regalos, y se investiga el uso de drogas en todo esto. En uno de los relatos de la audiencia que menciona hoy el diario El País, hay una conversación con el ex juez que tuvo el ex juez penal con una de las menores, y en un momento de la charla
el ex magistrado reclama por el elevado precio de los servicios sexuales y le indica que no ganaba lo suficiente como para poder contratar a 2 adolescentes. Según fuentes del caso, la menor insistió diciendo que ella y su amiga cobraban 5.000 pesos por esos servicios. Entonces el ex juez se sorprendió y como vio que no le alcanzaba el dinero, le dijo al adolescente que su hijo tenía plantas de marihuana y si era posible permutar los servicios por cogollos. La defensa de algunos de los detenidos sostiene que hubo chantaje entonces detrás de la denuncia. Aseguran tener copias de los chats de sus clientes con las jóvenes y esto comprobaría que nunca supieron la edad de las involucradas, que es uno de los argumentos que se señala que es una excusa en realidad porque siempre se tiene que preguntar, ¿no? Fuentes de Interpol dijeron que puede haber más detenidos en las próximas horas, como les decía, y el delito de explotación sexual de menores tiene una pena de 2 años de penitenciaría a 12 de prisión y, como les decía más temprano también, no es excarcelable. Vamos ahora con detalles de la noticia del día hasta el momento que les dábamos en títulos recién. Fue extraditado esta mañana Gerardo González Valencia, el narco mexicano líder de los Queenies, que se fue para Estados Unidos. Hace exactamente 40 minutos voló un avión que lo lleva hasta Washington, D.C., hasta la capital de los Estados Unidos de América. Partió desde el aeropuerto de Carrasco, entonces a las 6:40 de la mañana despegó el avión y se lo llevó a este narco mexicano que estaba preso en nuestro país desde el año 2016. Él vivía en Uruguay desde 2011 y fue detenido en 2016, hace ya 4 años. González Valencia fue trasladado hoy desde el Penal de Libertad hasta el aeropuerto de Carrasco en un gran operativo que se realizó con una vigilancia muy fuerte por tierra y aire, al tiempo que un gran dispositivo de seguridad rodeó la base aérea número 1 para el ingreso del narco, que se produjo a las 4:15 de la mañana. A esa hora fue el traslado. A las 4:15 en realidad fue que comenzó el traslado desde Penal de Libertad hasta el aeropuerto de Carrasco. Llegó a la terminal aérea por la base número 1 y allí entonces fueron sus últimos minutos en Uruguay. Recordemos, 6:40 ya despegó el avión que lo llevó a los Estados Unidos. González Valencia llegó al lugar y unos minutos después el que llegó a la base aérea número 1 fue Jorge Larrañaga, el ministro del Interior, que estuvo ahí a las 5 de la mañana cuando arribaba también el narco mexicano. La extradición se concreta 1 mes y pocos días después de que el Ministerio del Interior dispusiera el traslado de González Valencia desde la cárcel de Punta de Rieles hasta el Penal de Libertad por razones de política carcelaria, dijo Larrañaga en su momento. Se contaba con información vinculada a un posible intento de rescate y fuga de este narco. González Valencia, como les decíamos, vivía en Uruguay desde 2011, tenía propiedades millonarias y negocios en Punta del Este y en Montevideo. En 2016 fue procesado por lavado de activos. Debido a la peligrosidad de este delincuente y a los vínculos internacionales con el narcotráfico, el líder de los Queenies había sido recluido primero en dependencias de la Guardia Republicana y era el preso con más medidas de seguridad en el Uruguay. Había que atravesar muchas puertas para tener contacto con él. Esto lo había contado Víctor de la Valle, su abogado del momento acá en Todo Pasa. La policía consiguió dar con González Valencia en Uruguay cuando él preparaba su fuga y lo detuvo cuando iba a buscar a sus hijos a la salida de un colegio en Carrasco. Desde tiempo antes se le estaba ya realizando un seguimiento. El nombre de este famoso narco había aparecido poco antes en la investigación Panama Papers, ¿no? Su caída también coincidió con la detención de otro miembro del clan, José El Chema o El Chepa, quien cayera el 27 de diciembre de 2017 en Fortaleza, Brasil. Ambos estaban dedicados a lavar activos para el clan en América del Sur. En Uruguay fue procesado González Valencia por lavado de activos y fue uno de los presos más custodiados hasta el final, no solo al principio cuando estuvo en la Guardia Republicana, ahora también en el Penal de Libertad tenía extremas medidas de seguridad. Los Queenies son la organización narcotraficante más rica del mundo en la actualidad. Se trata de un grupo de bajo perfil que se hizo particularmente rico enfocándose en el mercado asiático e innovando en materia de operaciones financieras en el mercado inmobiliario. 7 hermanos González Valencia integran puestos jerárquicos en el clan. Desde 2015, el Queenie, que debe su apodo a una ardilla conocida en México,
Este hombre estuvo preso en una cárcel de máxima seguridad en Puerto Vallarta. En agosto fue trasladado a Durango y un informe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos considera al grupo dice que hoy el grupo tiene una capacidad operativa mayor con respecto a otros cárteles famosos como el de Sinaloa, que es el del Chapo Guzmán, y otros que operan en México. Hoy el cártel que tiene las mejores armas, la mejor capacidad operativa y también la mejor capacidad de negocios a nivel mundial es el cártel de los Queenies que integraba y lideraba González Valencia. En su momento, Gerardo González Valencia lanzó amenazas contra el ministro del Interior del Frente Amplio, Eduardo Bonomi. Él, en una declaración oficial, en una declaración que fue título de todos los medios, dijo lo siguiente: me torturaron, me tuvieron desnudo con temperaturas bajo cero. Si el ministro del Interior, Bonomi, sigue mandando sus guardias a torturarme, que busque el puente más alto de Uruguay donde lo voy a colgar. Esta fue la amenaza que lanzó González Valencia a Eduardo Bonomi. En principio había sido recluido en el Comcar, pero luego de las amenazas fue enviado a aquella dependencia de la Guardia Republicana a Punta de Rieles y finalmente estuvo entonces en el Penal de Libertad hasta hoy de mañana. La idea fue evitar que generara más nexos con delincuentes alojados en cárceles uruguayas y por eso Inteligencia Carcelaria había resuelto estas mudanzas, estos traslados, ¿no? Y ellos ya en los últimos tiempos, los integrantes de la Inteligencia Carcelaria habían detectado su relación con el grupo de Betito Suárez, que es un grupo uruguayo. Hay mucho para leer, ¿no? sobre los Queenies, pero bueno. Qué historia, tremendo historia. Sí. Esta familia, González Valencia, tenía cultivos de palta en los años 70, pero en los 90 resolvieron plantar marihuana a nivel masivo y allí comenzaron entonces su vida en el narcotráfico. Si hubieran seguido con la palta, entonces no estaría pasando nada de todo esto. Exactamente. Y hubieran hecho unos pesitos menos, ¿no? Sí, seguro. Y qué problema que se saca de arriba el gobierno ahora con esto, ¿no? Sí. Al no tener que seguir custodiando a este hombre. Era una mochila pesadísima, sí. Bueno, cambiamos de tema. Aparentemente estarían dadas las condiciones para el retorno paulatino de las clases presenciales. Esta es una de las conclusiones que sacó el grupo de expertos que está asesorando para la presidencia de la República. Es una información que da hoy el diario El País y lo que faltaría es la decisión política y un cronograma con el paso a paso como sucedió también con la reapertura de las escuelas rurales. El anuncio oficial incluso podría llegar en las próximas horas, según el diario, y sería dado por el propio presidente, por Luis Lacalle Pou. Él mismo decidió ser el vocero de esta decisión y, por lo tanto, hay mucho hermetismo alrededor de esta definición. Pero lo que informa el diario es que ayer hubo una reunión virtual en la tarde de ayer y en esta los expertos comentaron a las autoridades políticas que la marcha de los nuevos contagios de COVID-19, como venimos hablando, en especial la tasa de transmisión, que es este indicador que se usa mucho internacionalmente, el R0, es la tasa de contagio. Bueno, este número y en realidad la cantidad de casos y cómo se ha expandido tan débilmente la enfermedad, bueno, habilitarían el escenario propicio para este retorno paulatino de la presencialidad educativa. Los representantes del gobierno manifestaron su deseo de concretar esta reapertura en los centros educativos, ni bien esté el aval científico, ¿no? Y esa luz verde estaría dada en principio. Pero a la luz de lo que ocurrió en Chile, que más tarde podemos hablar, hubo una apertura, después hubo una marcha atrás y ayer hubo una explosión de casos y se volvió a la cuarentena estricta. En Santiago de Chile está todo el mundo en cuarentena obligatoria desde ayer nuevamente, cuando se estaba empezando a reabrir, lo podemos conversar más tarde, pero bueno, a la luz de casos como el de Chile, tanto los técnicos como los políticos coinciden en que es mejor ser cautelosos antes que acelerar pasos, ¿no? Y después tener que hacer una marcha atrás. Esto es un poco el miedo que hay en la vuelta, pero está el escenario dado. Según fuentes de presidencia, en el gobierno quedaron satisfechos con los datos que se están manejando en este comité de científicos uruguayos. No quieren cantar victoria porque eso podría hacer perder la atención y bajar la guardia, que es lo que decía Salinas que no quieren hacer.
Y bueno, en palabras de la fuente que consulta el diario, la vuelta a clases es la decisión más importante y no puede suceder aquello de la Rambla, que es cuando los montevideanos salieron masivamente a disfrutar del sol como si nada. Según las fuentes políticas, esto es lo que hay que evitar hacer. Y estas conclusiones, entonces, que se dan justo en un contexto en el que la Comisión Bipartita de Salud Laboral del CODICEN de ANEP está terminando de afinar un protocolo sanitario. Se trata de un documento, como se llama documento paraguas, porque va a regir para toda la ANEP y está previsto que hoy lo voten tanto los sindicatos como los consejeros. La Asamblea Técnico-Docente de Secundaria quiere que la prioridad sea la vuelta de sexto año de bachillerato, porque esos son los estudiantes que después entrarían a la universidad y ahí obviamente es más escaso el margen de recuperar contenidos el año que viene. Entonces la prioridad estaría puesta en ellos, en los de sexto año de liceo, así como en Argentina, por ejemplo, se está pensando en que la prioridad esté no solo en los de sexto de liceo, sino también en los de sexto de primaria, por el mismo motivo, porque después pasan al liceo y ya es otra la cosa, ¿no? El Consejo de Primario anterior, el que integraban las autoridades del gobierno pasado, habían sugerido que se reanudara la educación presencial por ciclos, que los primeros años, los primeros niveles escolares fueran 2 días a la semana, que los segundos fueran otros 2 y que hubieran un quinto día que se destinara para la limpieza y la desinfección de los centros educativos. Esta es una de las posibilidades. Lo cierto es que las autoridades de primaria actuales, las nuevas autoridades, no se han expedido sobre esto. Sí, la Federación Uruguaya de Magisterio, la FUM, está bastante de punta contra la reanudación de las clases. También estuvo en contra de que se retomara la educación presencial en las escuelas rurales. Y hoy la FUM va a pedir en la reunión bipartita que habrá con el CODICEN que los últimos en retornar la presencialidad sean las clases de educación inicial y especial. Entienden, y esto se viene diciendo hace días, entienden que es mucho más difícil que obviamente se acate la distancia social entre los más chiquitos. Son los que más difícilmente puedan tener las precauciones necesarias. Y por otra parte, las universidades privadas, que hace varias semanas están pidiendo que se les habilite el retorno de la presencialidad en algunos cursos, por ejemplo laboratorios, talleres, en algunos casos, no sería para todo, pero por lo menos una parte es lo que están pidiendo, están a la espera de que Salud Pública le dé el ok al Ministerio de Educación y esto se prevé que también pueda ocurrir en las próximas horas. El protocolo que se va a terminar de establecer hoy en ANEP, que les contaba que se está resolviendo, bueno, entre otras cosas, establece cosas de sentido común, que va a haber que cuidar la distancia, se van a establecer 2 metros de distancia entre las personas que circulen en las aulas, el uso de tapabocas obligatorio para los docentes, habrá una alfombra sanitaria para desinfectar el calzado y se les va a realizar el hisopado de los funcionarios que manifiesten síntomas de COVID-19, entre otras cosas que contendrá este protocolo que seguramente podremos comentar mañana. Todo pasa, 4ª temporada. César Sanguinetti, Fernando Pereira, Mario Bardanca y Nicolás Bagatini. 4ª temporada. Las columnas en Todo pasa. Son las 7:37 de la mañana, vamos a avanzar con las noticias y les contamos que ayer en el Parlamento continuó el debate por la ley de urgente consideración. Los ministros que pasaron por ahí fueron Javier García, Carlos María Uriarte y Luis Alberto Heber. Hubo debate, también hubo cambios anunciados en el proyecto y comencemos por el ministro de Defensa Nacional, ¿verdad? Ayer fue bastante intensa la actividad y el ministro de Defensa destacó cuando defendió el proyecto los resultados de la vigilancia militar en las fronteras. De esto comenzó hablando en rueda de prensa y también le preguntaron por esa cuestión. Las Fuerzas Armadas llevan desplegadas 550.000 horas de servicio, de trabajo en la frontera, en el entorno de 2.300 patrullajes, a lo largo de casi 800 puestos fijos de control. En 60 días por día, la inversión que hace la sociedad uruguaya son de $5.800 por día. No debe haber otra actividad en el Estado con este tipo de despliegue humano y de tecnología y de equipamiento
que sea de esta insignificancia en términos país, de presupuesto país, y que tenga los resultados que ha tenido. Esto era lo que decía García ayer, fue el primero en pasar por la comisión especial que estudia la ley de urgente consideración, y otro que estuvo ahí, como decíamos, fue el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte. Ayer, en esta comparecencia de Uriarte, se confirmó que su cartera quitó de la LUC algunos artículos que habilitaban a sociedades anónimas sin nominar a ser dueñas de tierras. Una delegación del Ministerio de Ganadería acompañó a Uriarte y, bueno, según se informó, el Ministerio quitó entonces del proyecto el capítulo 2 que hablaba de la titularidad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias. El artículo 367 de la Ley de Urgente Consideración sustituía un artículo de la Ley 18.092 impulsada durante la primera administración del Frente Amplio, en la que se estableció que las sociedades anónimas dueñas de inmuebles rurales y campos debían brindar los nombres de los propietarios. La ley 18.092 permite que las sociedades anónimas posean tierras, que las sociedades anónimas que tienen tierras, y lo que permite es que estas SA tengan los campos siempre que la totalidad de su capital accionario estuviera representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas, por lo que el Estado debe conocer con nombre y apellido quiénes son los dueños de los campos. Eso era hasta ahora. Esa legislación había sido destacada por varios organismos internacionales sobre el lavado de activos, y desde su implementación al menos 100 empresas que trabajaban bajo distintas formas jurídicas recibieron la autorización del Ejecutivo para ser propietarias de inmuebles rurales. Esto según publicó en septiembre del año pasado Sudestada. Según recogió ese portal, el Partido Nacional, en su programa de gobierno presentado en la campaña electoral, enfatizaba en la necesidad de dotar de herramientas al sector agropecuario para dar una mayor agilidad en las explotaciones agropecuarias y un acceso eficiente a los estímulos. Bueno, la decisión de quitar estos artículos fue celebrada por legisladores opositores que fueron los encargados de darla a conocer. Nos congratulamos, ya que esto era un retroceso para el país. Eso fue lo que escribió el senador del MPP, Charles Carrera, ayer en Twitter. Según Carrera, esos artículos implicaban deshacer una medida justa que había sido implementada durante el primer gobierno del Frente Amplio con Pepe Mujica como ministro. La propuesta de retirar esos artículos la compartimos plenamente, hace parte del trabajo de esta comisión especial donde trabajamos en mejorar un proyecto que contiene muchas aristas que no compartimos y sobre las que promovemos cambios en beneficio de las más amplias mayorías. Eso fue lo que agregó Charles Carrera. Y vamos a escuchar la palabra de Uriarte, del ministro de Ganadería, que fue al Parlamento y que se refirió a la preocupación por la sequía. Él, cuando habló con los medios, puso énfasis entonces en la emergencia agropecuaria. Cambió de color los campos, pero ya a esta altura del año el crecimiento de las pasturas es muy poco. Hay cultivos que vieron afectado en forma negativa la falta de agua, como fue el caso de la soja, pero quizás el rubro que se vio más afectado por el área, porque estamos hablando que la seca ha atacado el sur, sureste, este y noreste del país, donde la actividad más importante es la ganadería extensiva y la ganadería de cría. Quiere decir que estamos hablando de lugares donde están las vacas que producen terneros, y el efecto de la falta de aguas se reflejó en la falta de comida adecuada para esos animales en un momento crucial, lo que es muy esperable que la cantidad de terneros que esos rodeos produzcan sea sensiblemente menor a la esperada. En la comisión del Senado, que está estudiando el proyecto de ley de urgente consideración, hay consenso para votar modificaciones al régimen de PPP, de participación público-privada, para abreviar plazos de tramitación de proyectos y acelerar obras. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció que prepara un plan que es estratégico, ¿no? Un plan estratégico en obras. Y a propósito, el ministro Luis Alberto Heber aseguró que los artículos nuevos de la ley van a agilizar las obras y van a eliminar las burocracias. Lo que buscan estos artículos es facilitar, agilizar y ser más eficiente el Estado, de que no termine enredándose con sus mismos controles. La burocracia es
muy grande en el Estado, y ustedes no saben qué grado de indignación muchas veces nos genera a la hora de tener que ejecutar. La bancada del Frente Amplio está dispuesta a votar artículos del proyecto de urgente consideración que mejoren la infraestructura y el desarrollo logístico del país. Asimismo, los legisladores de la coalición de izquierda estiman que ese plan estratégico de obras que anunció el ministro Heber ayer está muy enfocado en temas viales. Ellos escucharon atentamente a Luis Alberto Heber y confirmaron que ponen mucho énfasis en temas viales y deberían ser más amplios. Así lo explicó el senador Charles Carrera. Para hacer un plan estratégico uno no necesita de una ley. Eso está dentro de las competencias propias del Poder Ejecutivo. Lo otro que nos preocupa es que estaría muy enfocado en lo que tiene que ver con, aparentemente, únicamente con lo que tiene que ver con la infraestructura vial. Nosotros creemos que también ahí, cuando uno habla de infraestructura, hay infraestructura vial, hay infraestructura social, hay infraestructura de seguridad y hay infraestructura de defensa. Que eso tenemos que dejar constancia, eso hay que dejar constancia, que en un plan estratégico es mucho más amplio. Bueno, el lunes 13 de abril, hace un mes ya, volvieron a trabajar unos 42.000 obreros de la construcción en medio de una gran incertidumbre sobre qué efecto podía llegar a generar esto, porque recuerden, era el primer gran sector que rompía el aislamiento. Y el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O'Neill, hace un balance de lo que fue este primer mes de reapertura. En diálogo con el diario El País, O'Neill dice que la evaluación es satisfactoria. Primero porque en este tiempo no hubo ni un solo caso de un trabajador contagiado. Esto es lo que dice O'Neill. En realidad lo correcto sería decir confirmado. No se confirmó ningún caso. Recordemos que el Poder Ejecutivo hizo un muestreo de unos 430 casos. Los resultados se difundieron a inicios de mayo y todos dieron negativos. Ayer el director de la OPP, Isaac Alfi, nos dijo en Todo Pasa que algunas empresas han hecho testeos por su cuenta, pero que de forma organizada, digamos, por el gobierno no se ha vuelto a hacer y tampoco está planteado que se haga. Esto es lo que se ha hecho, diagnóstico, unos 430 casos, todos negativos. De todas maneras, eso es bastante alentador. Y bueno, se le pregunta a O'Neill qué futuro se prevé para las empresas de la construcción en este contexto. Y bueno, él contesta que en medio de la incertidumbre hay algunas certezas, como por ejemplo el proyecto de UPM, que sigue adelante y que a fin de año tendrá, dice él, 3.000 trabajadores de la construcción e impulsará el empleo al alza. Y mencionó el presidente de la Cámara también proyectos de participación público-privada con contratos firmados desde el año pasado, como el Ferrocarril Central, la Ruta 14 y un proyecto de 59 centros CAIF y jardines de infantes. Esperamos que el Estado, que tiene una situación fiscal compleja, dijo, igual mantenga y priorice la inversión en infraestructura porque será fundamental para generar empleo. Y agregó también O'Neill que la construcción es uno de los sectores fundamentales para la reactivación económica del país. Desde la Cámara de la Construcción se cree que el aparente éxito de la experiencia responde a este protocolo bastante negociado y estricto que se acordó con los trabajadores. Él decía, hay que conservarlo con rigor porque tampoco es una vacuna, no podemos aflojar y relajarnos en las medidas. Dijo que se está trabajando con bastante normalidad en esta nueva normalidad, usó ese juego de palabras y consideró que sí, que si bien hubo algunas dificultades al implementar el protocolo en algunos lugares, dijo que se nota en general en la construcción un espíritu de colaboración muy grande y mucha conciencia de que todos tienen que cuidarse mutuamente. Según la Cámara, hubo obras que no reiniciaron, pero que eso no fue por problemas al aplicar el protocolo, sino que en realidad fue por razones de que el mundo está en recesión. Sin embargo, el presidente del Zunca, Daniel Diverio, dijo algunas semanas atrás que hubo empresas que anunciaron que no pudieron iniciar las obras debido a que no estaban capacitadas para seguir el protocolo estricto, como el caso de una obra en 33 que maneja 800 trabajadores. Entre otras disposiciones, el protocolo que se aplica dice que las herramientas que usan los obreros deben ser desinfectadas, que en la entrada de cada obra se debe tomar la temperatura a los trabajadores, que durante la actividad van a tener que estar en una distancia de al menos 1 metro uno del otro y que deben lavarse las manos o utilizar alcohol en gel constantemente y que bueno, eso es lo que se está tratando de cumplir para evitar
que surja algún contagio. Y ya que hablamos de construcción, les quiero contar que el Observador informa hoy que el convenio colectivo en esta industria venció el 30 de abril y hasta el momento desde el Poder Ejecutivo no se comunicó oficialmente qué criterios van a guiar nuevos ajustes salariales. Por eso es que la semana próxima, entre el lunes 18 y el viernes 22, el sindicato, el ZUNCA, va a hacer paros parciales y movilizaciones a nivel nacional que abarcarán a todas las obras y a todas las ramas anexas de la construcción. Uno de los reclamos centrales es que se convoque a los consejos de salarios y el otro es que se asegure el mantenimiento del salario real en este contexto también de fuertes presiones inflacionarias. Las modalidades y puntos de concentración, dice el Observador, van a ser definidas por los delegados y las direcciones de cada departamento en estos días. Una fuente del gobierno dijo al diario que se está planeando reunir en los próximos días al Consejo Superior Tripartito, que retomó este gobierno del Partido Nacional, y en ese ámbito definir entonces las condiciones salariales que regirán para el grueso de los trabajadores privados hasta que se vuelvan a convocar las mesas, que eso está pensado sí que se haga en 2021. Todo pasa, el periodístico de Océano. 7:52 de la mañana, vamos a avanzar con las noticias. Apareció con vida y sana Claudia Giraldo, la mujer colombiana que estaba desaparecida desde el 25 de abril en Rocha, en el balneario Santa Isabel de la Pedrera, que queda pegado a Punta Rubia y muy cerquita de la Pedrera. Habían pasado 18 días desde la última vez que se supo de ella. Desde entonces había mucha incertidumbre, ¿no? Quien vivía con esta mujer, una amiga, no hizo la denuncia, sino que la hicieron otros vecinos de la zona. Durante la investigación se supo que había tenido una discusión con una amiga. Un hombre francés le había brindado una vivienda para que ella estuviera ahí, a la que ella invitó a una amiga. Su amiga fue junto a su pareja, ella tuvo una discusión con ambos y desde entonces no se la vio más. Telemundo informó que según la versión que contó, se fue tras tener una discusión con las dos personas que la habían visto por última vez. Estuvo 18 días aislada en el balneario San Antonio, que es muy próximo a Santa Isabel de la Pedrera. San Antonio queda a unos 5 kilómetros de Santa Isabel de la Pedrera. Es de esos balnearios chiquitos, parecido a Santa Isabel, pero que queda yendo más hacia el este. En realidad estaba recontra cerca, ¿no? A 5 kilómetros nada más. Y bueno, apareció ayer. Según el relato de esta mujer, de Claudia Giraldo, se quedó en diferentes casas que estaban vacías. La mayoría de ellas se encuentran vacías porque son utilizadas solamente durante el verano. Se alimentó con comida que encontró en esos lugares. La mujer, además, cuando declaró ante la fiscalía, dijo que nunca se enteró de que estaba siendo buscada, ya que se había aislado de todo, hizo como una especie de retiro espiritual. Claro. Y no tenía ni idea de que su caso ya era sonado públicamente, ¿no? De que la acá familia la estaba buscando, se hablaba en todos los medios de acá, Colombia. Su familia la buscaba en Colombia. O sea, muchos medios ya estaban manejando que estaba sin vida, incluso. Claro, porque los documentos habían aparecido en la casa donde vivía ella, entonces eso siempre es una mala señal para la policía. Y además había medios colombianos que ya estaban informando sobre este caso y ella no se había enterado de nada. Ahora la fiscalía investiga los pasos previos. Hay quienes declararon que tuvo un encuentro con un chamán en los días previos, unos días antes de desaparecer, y esto provocó que ella tomara una reacción extraña a su accionar habitual. Paola Giraldo, una de sus hermanas, habló con Telemundo hace algunos días y contó que siempre estaban en contacto vía telefónica o vía chat y que las últimas veces que habló con ella la notó muy rara, muy extraña. Hablando de un anticristo, Sí. hablando relacionado con el coronavirus también. Sí, hablaba de que el coronavirus era como el nuevo anticristo, hablaba de brujerías, todas esas cosas que su hermana desconocía. Aparte, la hermana decía, yo soy muy católica, muy creyente, y ella me quería sacar de mis creencias y llevarme a ese mundo, y yo no le decía que no, que la quería mucho, pero que no tenía nada que ver con eso que ella estaba creyendo ahora. Recordemos que la policía había dispuesto efectivos en las entradas de varios balnearios de la zona, y estos funcionarios policiales observaron un vehículo que ingresó a San Antonio con 2 ocupantes, y cuando salió tenía 3 ocupantes. El conductor ya había avisado a la policía que estaban en contacto con la mujer colombiana y que irían a buscarla, y entonces así fue que apareció. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge García Montejo, jefe de policía de Rocha, que en diálogo con Telemundo explicó cómo lograron dar con esta mujer.
Bueno, hubo un operativo policial con determinados elementos que se estaba manejando y ella se conectó mediante WhatsApp con una persona y a través de eso, por un seguimiento que hicimos, logramos ubicarla en la playa. ¿Se encuentra bien de salud? ¿Vino caminando hasta la policlínica? Exactamente, está bien de salud. Primariamente podemos decir que no fue voluntaria, no fue forzada el aislamiento de ella. Ahora está declarando en fiscalía ella y todas las personas que estaban en el ámbito de esta aparición. ¿Dónde para San Antonio, un balneario que está a unos 5 kilómetros de Docio? Exactamente, ya teníamos los datos que veníamos manejando y vamos a empezar un rastrillaje en la fecha, pero con otros motivos que fue lo que llevó a su aparición. Lo postergábamos para mañana, pero el resultado fue hoy. ¿Dónde estuvo durante todos estos días? En una finca que está a localizar, porque nosotros el operativo la hizo salir a la playa y ahí fue que la localizamos y la detenemos. Todavía está para finalizar todo el procedimiento. Tata. Bueno, cambiamos de tema. El fiscal de crimen organizado, Luis Pacheco, solicitó el archivo del caso de la contadora Maya Sicurel, la pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. La mujer se encuentra bajo régimen de prisión domiciliaria desde el 19 de febrero. Ese fue el día en que fue detenida al intentar cruzar hacia Buenos Aires, acompañada por da Silveira. Desde hacía meses había una alerta roja de Interpol en su contra, pero había escapado de los controles de las autoridades uruguayas por un error en la inscripción de su nombre. ¿Se acuerdan que era la duda si era Maya con I latina o Maya, o sea, Maya con Y, que se pronuncia Maya? Sicurel, de 46 años, era indagada por una maniobra de lavado internacional de activos en una causa vinculada al megacaso de Odebrecht, esta constructora brasileña bajo sospecha por pago de coimas en varios países de Latinoamérica. La investigación en relación a ella se inició en 2018 y en este contexto se indagó a Sicurel por blanqueo de capitales. Uruguay no hizo lugar al pedido de cooperación de Suiza. Sin embargo, el fiscal Pacheco comenzó a investigar su presunta participación en sociedades que estuvieran vinculadas a la empresa multinacional, a Odebrecht. En particular, se la vincula con una conexión Suiza-Panamá dentro de la investigación en torno a lo que se llama la caja 2 de Odebrecht. Según el observador, Pacheco, el fiscal, esperaba un informe de la Unidad de Información Análisis Financiero del Banco Central. Este no arrojó elementos que indicaran que hay una responsabilidad penal de Sicurel. Bueno, en este momento Panamá todavía reclama su extradición. Según la Fiscalía de ese país, los hechos de corrupción que involucran a Sicurel se cometieron entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de mayo de 2012. Ella estaba bajo sospecha por ser parte de la ingeniería financiera mediante la cual recibieron coimas Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal. En nombre de la contadora uruguaya había aparecido como parte de la firma Arcadex, que había vehiculizado, digamos, pagos del expresidente de Panamá. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la dirección de Odebrecht, que se encargaba de los sobornos y de ocultar los pagos indebidos que se hacían a funcionarios y partidos políticos, entonces lo realizaban desde esta empresa y por eso es que se investigó a Maya Sicurel. Ahora Pacheco pide el archivo de la causa, hay que ver qué sostiene el juez. De 7 a 10, todo pasa.